Como comentaba en un video anterior, la intención es desarrollar una aplicación Android que permita registrar bienes en un proceso de inventariado. Originalmente estos bienes se registraban en hojas que incluían de 1 hasta 16 bienes. La intención es hacer lo mismo, continuar haciendo lo mismo, pero hacerlo a través de la aplicación. Por lo tanto, nosotros en nuestra base de datos vamos a tener una tabla para las cabeceras y una tabla para los detalles, siendo la cabecera los datos generales que tiene cada hoja. Por ejemplo, la fecha en que se está haciendo el registro, el local, la ubicación, el usuario responsable, es decir, el que es dueño de los bienes que se están registrando, el cargo que tiene este usuario responsable, dependencia, ambiente y área. Estos datos se van a registrar y van a identificar a cada una de las hojas. Y dentro de cada hoja se van a encontrar de 1 a 16 bienes, como ya comenté. Entonces, cuando un inventariador haga uso de la aplicación, lo primero que verá será un listado de las hojas que él ha creado y tendrá la opción de crear nuevas hojas. Dentro de cada hoja ya él añadirá los bienes correspondientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una lista y mostrar en cada uno de los ítems información sobre las hojas que han creado, dándole la oportunidad de crear nuevas hojas o ingresar a una de ellas para añadir bienes allí. Esto lo vamos a lograr haciendo uso de la clase RecyclerView. Esta vista RecyclerView se asocia con otros conceptos como es el Layout Manager, un Adapter y un Dataset. Estos conceptos los vamos a ver en código en un momento, pero primero hay que comprender de forma general cuál es la idea. La clase principal es RecyclerView y se llama así porque es una mejora a lo que anteriormente se conocía como ListView. Recycler es porque principalmente cuando el usuario está haciendo scroll, los elementos que dejan de observarse son reutilizados, son reciclados para que conformen la vista de los nuevos elementos que van apareciendo al final de la página. Es decir, RecyclerView de cierta forma recicla componentes visuales para que se presente un listado que es más eficiente a usar un ListView y por lo tanto será mejor para manejar grandes cantidades de información. Este RecyclerView se va a asociar con un Layout Manager. Este Layout Manager va a indicar cómo va a ser el diseño de los elementos que se van a mostrar. En español sería administrador de diseño. Y tenemos tres tipos de Layout Manager: Linear Layout Manager, Grid Layout Manager y Staggered Grid Layout Manager. Linear Layout Manager lo usaremos cuando queremos mostrar los elementos de forma horizontal o vertical simplemente. Grid Layout cuando queremos mostrar elementos en una grilla. Y la tercera opción es para mostrar elementos también en una grilla, pero escalonada. Es decir, los elementos que van a aparecer en esta grilla van a tener diferente tamaño. El adapter es la clase que se va a encargar de dar forma a los datos que tenemos. Tenemos datos que simplemente son valores y el adapter es el que se va a encargar de definir cómo se va a ver estos datos en cada uno de los ítems del listado. En el Main Activity he añadido un botón que dice iniciar sesión. Va a permitir que se abra un Activity nuevo y en este Activity nuevo vamos a tener el listado. Por lo tanto, aquí en el evento de clic, cuando se haga clic en el botón de login, vamos a iniciar un nuevo Activity llamado Panel Activity. Aún no lo he creado para mostrarlo cómo sería. Simplemente damos clic a nuevo y seleccionamos la opción de Activity, eligiendo un Activity vacío, totalmente vacío, Empty Activity. Le daremos un nombre y dejaremos marcadas las opciones tal como aparecen. Una de ellas dice que genere el archivo layout, es decir, el XML, donde se define la apariencia del activity, y también para que tenga compatibilidad con AppCompat. Finalizamos y aquí tenemos nuestro activity creado. Esta sería la clase correspondiente a Panel Activity, y dentro de Res Layout tenemos su archivo XML correspondiente. Aquí nosotros vamos a modificar este XML para que incluyamos el RecyclerView que antes mencionamos. Para que esto funcione correctamente tenemos que añadir la dependencia correspondiente en nuestro archivo build Gradle. Por lo tanto, vamos a añadir esta línea donde corresponde para que la dependencia sea cargada. Aquí tenemos esta línea que agregamos en el video anterior, que es para leer código de barras. Aquí debajo añadimos
el soporte para el Recycler View. En este caso me dice de que la librería no debería añadirse con una versión distinta a la versión que estoy usando en Compile SDK Version. Esto significa que este valor de aquí, que es de 25, no coincide con el valor de aquí, que es 21. Por lo tanto, vamos a cambiar este valor. Y ahora me dice de que evite usar este símbolo de más. Por tanto, lo quitaré y pondré 0. Allí ya admite usar correctamente la versión que se corresponde con nuestro proyecto. Tal vez obtengan alguna advertencia si es que están siguiendo este video en unos años o en unos meses en adelante. Sin embargo, lo que yo había tomado inicialmente es lo que aparece justamente en un material de Google. Pero bueno, probablemente ellos también lo pusieron de forma genérica con el más para que luego alguien note la advertencia y lo cambie, ¿no? No se recomienda usar este más porque este más significa tomar la última versión y siempre cuando se definen las dependencias deberían hacerse de forma exacta para que si en un futuro hay una nueva versión, el código que se tiene continúe funcionando con la versión antigua y sea el programador el que decida cuándo actualizar las dependencias que se tienen. Entonces presionaré aquí el botón de sincronizar para que descargue el Recycler View y poder usarlo. Cuando tenemos un listado, podemos mostrar dentro varios elementos como ya había mencionado. Usualmente se suele usar también cards, tarjetas, para mostrar la información de los elementos en tarjetas. Si queremos usar ello, también tenemos que añadir esta otra dependencia que es para usar la clase CardView, además de Recycler View. No es necesario que se usen en conjunto, pero es lo que se suele hacer generalmente. Aquí nos da el mismo problema de antes, por lo que cambiaré la versión por 25.0.0 y sincronizaré para descargar nuevamente las dependencias. Una vez hecho ello, ya podemos hacer uso de Recycler View, por lo que en nuestro XML de Activity Panel vamos a escribir aquí Recycler View y Android Studio se encargará de autocompletar el componente Recycler View. Vamos a definir el ancho en Match Parent y el alto también en Match Parent en este caso. Ya tenemos el Recycler View. Como vamos a tener que tomar una referencia del mismo en el código Java, vamos a añadirle un ID. Este ID será justamente Recycler View. Y como mencionamos, vamos a tomar aquí la referencia correspondiente del Recycler View. Usando FindViewID buscamos el Recycler View que hemos creado. Vamos a hacer un cast para convertirlo al tipo correspondiente. Y aquí ya podemos configurar nuestro Recycler View. Como dijimos, va a tener que asociarse a un Layout Manager. En este caso queremos mostrar un listado, por lo tanto vamos a usar Linear Layout Manager. Por lo que instanciamos rápidamente un Linear Layout Manager de esta manera. Y vamos a asociar ese Layout Manager con nuestro Recycler View. A esta instancia de Layout Manager tenemos que pasarle this como parámetro. Como ya mencionamos, todo Recycler View se asocia con un Layout Manager. En este caso se trata de un Linear Layout Manager. Podría haber sido también un Grid Layout Manager. Y también se asocia con un Adapter, que es el que se va a encargar de convertir nuestra data en cada uno de los ítems que van a ir sobre el Recycler View. En otras palabras, el adapter se encarga de convertir los datos en cada uno de los ítems y el Layout Manager se encarga de ver la disposición que van a tener estos ítems. Es decir, es el que va a decir cómo se van a organizar los ítems, mientras que el adapter simplemente se encarga de convertir cada dato en una vista de un solo ítem. Este adapter nosotros lo tenemos que definir, es una clase Java que tenemos que crear y allí vamos a especificar cómo va a lucir cada uno de los elementos que va a estar en el listado. Al final lo asociaremos también de esta forma, ¿no? Recycler View set adapter y le pasamos una instancia de nuestro adapter, pero el adapter no lo hemos creado, así que dejamos esto aquí un momento y vamos a crear el adapter. Aquí en el material de Google tenemos un código de ejemplo que podemos usar para crear nuestro adapter.
Este código lo vamos a copiar y vamos a revisar cada una de las partes que contiene para que comprendamos mejor. Lo que debemos tener en cuenta primero es que no vamos a llamarlo MyAdapter porque en nuestro caso vamos a tener un listado de hojas, pero además cuando se acceda a una hoja en particular vamos a tener un listado de bienes y la información de un bien es diferente a la información de una hoja. Por lo tanto, vamos a llamar a esto mejor Header Adapter y Detail Adapter, de tal forma que tengamos un adapter para la cabecera y un adapter para el detalle. Aquí en nuestro proyecto nos dirigimos a la carpeta de Java y vamos a crear una nueva clase de Java. Aquí escribimos el nombre. Como mencionamos, será Header Adapter. Puede ser cualquier nombre que describa mejor al tipo de dato que van a representar en el listado que están haciendo. Y voy a pegar aquí el código completo que había tomado. En vez de MyAdapter vamos a poner Header Adapter, pero voy a usar Control R para hacer un reemplazo general. De donde aparezca MyAdapter cambiarlo por Header Adapter. Y de esta forma reemplazamos todas las coincidencias. Entonces empezamos importando la clase RecyclerView, la clase ViewGroup, y en este caso lo primero que nos encontramos es una clase interna llamada ViewHolder y que extiende de RecyclerView ViewHolder. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar una referencia de cada uno de los componentes que aparezca en nuestro ítem. En este ejemplo, así como tenemos un layout, un XML para nuestro RecyclerView, tenemos que tener un archivo XML que define el diseño de cada uno de los elementos. De esta forma, ese diseño se usará como una plantilla que será repetida para cada elemento del listado. Si consideramos este ejemplo, el XML de cada elemento contendría dos líneas de texto, una tercera línea un poco más desacentuada, otro text view con una hora referencial, por ejemplo hace 15 minutos, hace 2 horas, y contendría también esta imagen o este icono como parte del XML de cada elemento, como ya mencionamos. Entonces tenemos que definir ese XML, el XML de cada elemento. Antes de continuar, para comprender mejor luego el código Java que estábamos analizando, para crear el archivo XML que estamos mencionando tenemos que dirigirnos a la carpeta Res Layout, dar clic derecho sobre la carpeta Layout y agregar un nuevo recurso. Aquí pondremos el nombre. En este caso voy a crear un archivo llamado item header. Este XML va a definir cuál va a ser el diseño para cada elemento que tendremos en nuestro listado. Aquí el XML se ha creado conteniendo un linear layout. En nuestro caso no usaremos un linear layout, sino que vamos a usar un car view, tal cual lo hemos agregado como dependencia. Cada hoja de nuestro inventario va a tener un código autogenerado y además un usuario responsable. Esos serían los datos principales que usaremos para mostrar en nuestro listado. Por lo tanto, aquí vamos a agregar un text view. Su ancho será match parent y su alto será grab content. Vamos a, por ahora, definir un texto, como se dice, un texto constante en el XML. Luego esto lo vamos a cambiar. El texto simplemente nos va a servir para ver cómo quedaría la apariencia del car view. Aquí tenemos la apariencia de cómo se vería el car view y esto se va a representar para cada uno de los elementos de la lista dentro del recycler view. Lo importante aquí es que cada componente tenga asignado un ID de forma tal que luego podamos asociarles sus valores desde nuestro adapter. Por ejemplo, aquí tenemos un ID header code, que es el código de la hoja. Tenemos el nombre del responsable de los ítems que va a contener esa hoja y tenemos también la fecha. Como mencioné, aquí he añadido el texto de manera constante solamente para ver cómo sería la apariencia. Eso de aquí se puede borrar porque los valores se asignarán dinámicamente a través del adapter. Aquí en el adapter tenemos un viewHolder, una clase estática e interna. Lo que nos dice la descripción de Google es que aquí nosotros tenemos que tomar una referencia de los views de cada item.
Cuando habla de views se refiere al text view y a otros componentes también que podría contener, como un botón u otro. En el ejemplo aquí se está tomando una referencia de un text view. En nuestro caso sería en realidad 3 text view, por lo que tenemos que tomar una referencia de cada uno de ellos. Vamos a importar la clase TextView y a crear un objeto para cada campo que tenemos. Entonces tenemos el código de la hoja, tenemos también el nombre del responsable y finalmente tenemos la fecha en la que se ha registrado la hoja. Aquí había faltado agregarle el ID, por lo que lo agregamos rápidamente. Y entonces en el constructor del viewHolder tenemos un parámetro que es la vista, que contiene todo el CarView. A partir de esa vista podemos tomar una referencia de los 3 TextView que antes mencionamos. Por lo tanto, vamos a usar el método findViewById y a tomar los 3 TextView según el ID que hemos asignado antes. De esta forma capturamos el código de la hoja y lo guardamos en el atributo que corresponde, siempre haciendo el cast correspondiente al tipo de dato. Y así hemos tomado una referencia a los 3 textos que tenemos en nuestro CarView. Aquí hay una alerta que nos da Android Studio y dice que el acceso puede ser local. Esto significa que Android Studio ha detectado que este viewHolder solamente lo usamos dentro de la clase HeaderAdapter y que si ese es el caso, entonces podemos eliminar la palabra public, porque como sabemos existe public, private, protected y cuando no se indica nada también está un tipo de acceso que es a nivel de paquete. Luego de haber definido el viewHolder, lo siguiente es ver lo referente al dataset. En este caso el dataset se define como un array de string, porque simplemente se estaban mostrando textos y también vimos que la vista principal era un solo text view. En nuestro caso, nuestro dataset no va a ser un array de string, sino va a ser más bien un array list. Un array list de la clase header. Aún no lo hemos creado, pero tenemos que crear lógicamente esta clase para que digamos que un objeto header tenga como datos un código, un nombre de responsable y una fecha. Y entonces cada objeto de nuestro array list se va a corresponder con un viewHolder. Vamos a crear rápidamente la clase header. Ello lo hacemos aquí también con new java class header. Tal vez hubiera sido conveniente usar otro nombre para crear la clase, pero en este caso, como estamos explorando cómo crear un recycler view, basta con este de aquí. Estos son los 3 datos que necesitamos: header code, responsible name, header date. Y vamos a darle clic derecho para encapsular los campos y de esta manera generar automáticamente los getter y setter correspondientes. También incluso podemos crear un constructor. Si damos clic derecho y usamos la opción de generar, podemos insertar un constructor. Y elegimos los 3 campos para que el constructor reciba a los 3 atributos como parámetro. Volviendo entonces a nuestro adapter, tenemos como atributo el dataset que vamos a usar y en el constructor de nuestro adapter vamos a darle como parámetro un array list del mismo tipo para que de esta forma nuestro recycler view contenga elementos que se van a formar correspondiéndose con cada objeto de este array list. Finalmente en nuestro adapter tenemos 3 métodos más. Tenemos el método onCreateViewHolder, onBindViewHolder y getItemCount. En onCreateViewHolder nosotros vamos a crear la vista correspondiente. En onBind
vamos a asignar los valores a cada TextView, y en getItemCount simplemente vamos a devolver el tamaño de nuestro ArrayList. Para crear la vista vamos a usar la clase LayoutInflator y le tenemos que indicar cuál es el nombre del XML que hemos creado, en este caso ItemHeader. Aquí nosotros de manera dinámica podríamos agregar márgenes o paddings, pero ese no es el caso. Por lo tanto, simplemente vamos a inflar la vista a partir del layout que tenemos y a devolver una instancia de esa vista que estamos creando. De esta forma. Como ya mencionamos, aquí se crea la vista, pero aquí se asignan los valores a cada atributo. Por lo tanto, aquí nosotros en Holder, usando este objeto Holder, podemos acceder a los atributos que hemos creado arriba. Por lo tanto, usaremos acá Header Code. Header Code ya es el TextView que hemos creado. Y usando setText podemos asignarle un valor. Este valor va a depender de cada objeto header que tengamos en nuestro ArrayList. Por lo tanto, como nuestro ArrayList se llama mDataset, vamos a obtener el elemento de la posición correspondiente y vamos a pasarle el código de hoja. Por último, haremos esto mismo con los tres atributos faltantes, con los dos atributos faltantes para que tengamos el total de los tres TextView con sus datos correspondientes. Usamos el método getter correspondiente y así tenemos ya finalmente todo nuestro adapter creado. Se ve un poco confuso, pero en realidad todo este código es necesario para que funcione el Recycler View. La primera vez se puede ver muy engorroso, la segunda vez y tercera ya les va a parecer más sencillo. Siempre se tiene este código bastante similar en todos los Recycler View que vamos a poblar. Para hacer un repaso final, decimos lo siguiente. Nuestro adapter contiene un atributo que es el ArrayList con la data. Por eso lo llamamos dataset. Contiene además una clase interna estática llamada viewHolder y aquí dentro nosotros tenemos una referencia de cada view de nuestro ítem. Cuando hablamos de view nos referimos a TextView o un button, por ejemplo, que son componentes que van dentro de un XML. Y obtenemos la referencia correspondiente de cada TextView. Nada más. Luego de ello tenemos el constructor propio del adapter donde inicializamos nuestro dataset. Luego de ello tenemos tres métodos: onCreateViewHolder, donde inflamos la vista según nuestro layout para cada ítem; onBindViewHolder, donde asignamos los valores correspondientes a cada elemento; y por último getItemCount, donde definimos el tamaño de nuestro dataset. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es necesario hacer todo esto? ¿No hay una forma más sencilla? En realidad todo esto es necesario y cuando hagamos un uso más avanzado vamos a comprender por qué es necesario. Una idea rápida sería de que nosotros podemos implementar un buscador y filtrar los elementos de nuestro adapter. Si hacemos eso en un futuro, entonces no tendremos solamente un dataset, sino que tendremos un dataset de todos los datos, tendremos a la vez un dataset de los elementos filtrados, y por lo tanto, la cantidad de elementos aquí va a variar, porque si se ha realizado una búsqueda, ya no será el tamaño de nuestro dataset completo, sino será el tamaño de el otro ArrayList que está filtrado. Y de esta manera nosotros tenemos un control total de lo que vendría a ser el Recycler View. Como ya tenemos nuestra propia clase adapter creada, aquí en vez de myAdapter usaremos headerAdapter. Aquí tenemos que pasarle el dataset y por lo tanto aquí ya podremos hacer uso de el adapter y de Recycler View. Ya finalmente podemos usar de momento data ficticia y luego reemplazar esto por datos que van a venir desde la base de datos a través de web services. Entonces aquí creamos un ArrayList de objetos header llamado myDataset y vamos usando el método add para añadir objetos de tipo header a nuestro ArrayList. De esta manera nosotros cargamos nuestro dataset con data ficticia, como ya mencionamos,
y estos datos tienen que mostrarse en nuestro Recycler View al momento de ejecutar la aplicación. Siempre que vayamos a probar nuestra aplicación es conveniente hacerlo a través de un dispositivo Android conectado por USB. Si por alguna razón no es posible, ya podemos usar los emuladores, pero se recomienda usar el celular para evitar que se haga un poco pesado el ordenador al momento de emular, porque es un proceso un poco lento tal vez si la computadora no tiene los recursos suficientes. En este caso usaré el emulador para que puedan ver justamente el resultado en el video. Aquí tenemos el resultado, que felizmente ha salido bien al primer intento. Como se observa, tenemos nuestro dataset pasado a un Recycler View, gracias al adapter que hemos implementado. El adapter determina cómo se debe adaptar justamente cada objeto o header en un elemento del Recycler View, en función también al XML que hemos creado. Ese XML se usa como una plantilla para cada uno de los elementos. Teniendo esto listo, ya lo siguiente sería traer datos desde la base de datos usando un web service, o bien simplemente hacer ajustes en el diseño.